Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder encontrarnos, poder vernos en esta oportunidad. Gracias, Seba, eh, por los coros, aquellos coros que seguramente aprendiste en tu juventud y que te enseñaron a alabar al Señor y a dar tus primeros pasos en cuanto a la música. Yo recuerdo cuando apareciste en la iglesia. Eras tan chiquito, tan flaquito. Como todos nosotros, ¿no? Pero recuerdo cuando llegaste, recuerdo cuando Roberto te invitó, fuiste por primera vez y no te fuiste más. Y seguramente que en ese momento no imaginabas ni pensabas en todo lo que el Señor tenía por delante para vos, para tu vida, la compañera que iba a traer para vos, la familia que iban a conformar, los hijos que iban a tener y los que el Señor seguirá trayendo, no sé, después nos cuentan. Este, Se miran, ¿eh? Pero aparte de eso, la formación que fue haciendo en tu vida. Ahora, ¿por qué lo referencio en el caso tuyo? Bueno, porque estuviste haciendo la apertura y pienso, mirándote a vos, en todos aquellos hermanos que conocemos, que forman parte de nuestra iglesia local y que han pasado por la misma, o hemos pasado por la misma experiencia, ¿sí? Hemos pasado por la misma experiencia. Hoy el público de nuestra reunión está compuesta por hermanos que tenemos muchos años en la vida cristiana. Está compuesto por aquellos que hace un pocos años están caminando y comprendiendo y aprendiendo y animándose, sin duda, en esta vida cristiana. Y está conformado por aquellos que son nuevitos en la fe, aquellos que hace muy poco tiempo, y podríamos decir, está conformado por los hermanos de la pandemia, ¿sí? Aquellos que por causa de esta situación particular, el Señor les habló directamente a su necesidad, les habló directamente a su vida y utilizó a algunos de los que estamos aquí presentes, o quizás hoy no, pero utilizó a algunos para llevar la palabra y para tocar su corazón. Sin duda que todo esto tiene que ver con un propósito de parte de Dios. Y el propósito de parte de Dios siempre es descubrible, por así decirlo. Siempre es bueno estar en la expectativa de querer saber qué es lo que viene por delante y qué es lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Y lo lindo de esta tarea que Dios tiene, o esta tarea que Dios propone para nosotros por delante, es que es una tarea no solitaria, aunque a veces tiene que hablarnos a solas, sino que es una tarea en conjunto con relación a la iglesia local. Por eso, no podemos prescindir de la iglesia local. Nadie puede decir, yo llevo adelante mi vida espiritual, lo cual es correcto, pero voy a prescindir del resto del cuerpo y no voy a necesitar. Siempre se necesita, siempre necesitamos. Esta dependencia no es la dependencia de un parásito que constantemente está absorbiendo y quitando la provisión de otros, sino que es la dependencia de alguien que constantemente está recibiendo para poder crecer y para no estancarse en su vida espiritual. Ahora, en esta dependencia no estamos solos. No estamos solos como cuerpo, nos necesitamos unos a otros como eh, miembros los unos de los otros, como eh, participantes de la familia de fe, como hermanos en Cristo, pero también no estamos solos en el sentido de nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo entendió claramente lo que significaba que los discípulos quedasen solos a partir del momento en que Él iba a pasar por la experiencia de la cruz, su resurrección y posteriormente su ascensión a los cielos. Aquella bendita presencia durante 3 años y medio aproximadamente para aquellos discípulos, de repente, pero sin pensar de que el Señor nunca se los dijo varias veces, pero de repente ellos estarían contemplando a su Señor ascendiendo a los cielos y las nubes ocultándolo en determinado momento. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, el Señor Jesucristo es uno de los grandes enseñadores acerca de aquel consolador que vendría a la vida de los creyentes. Si tenemos que encontrar enseñanza de primera línea, por así decirlo,
principal enseñanza que existe acerca de el Consolador, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, la tenemos que buscar en los labios del Señor Jesucristo. Hay varios capítulos en cuanto a esto. Por ejemplo, vamos a un pasaje en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, ¿sí? Nos encontramos con enseñanza, ¿sí? De parte del Señor Jesucristo acerca de el Espíritu Santo de Dios. Juan 14, versículo 15 y 16. Nuestras Biblias tienen como título la promesa del Espíritu Santo. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese pasaje del versículo 15, ¿sí?, es un pasaje clave para comprender el lugar que iba a ocupar a partir de allí el Señor Jesucristo y el lugar que iba a ocupar a partir de allí el Espíritu Santo. En esta enseñanza, y no perdamos de vista que es una enseñanza absolutamente nueva para los discípulos en ese momento, hasta el momento no habían escuchado nada acerca de esto, y les impactaba mucho más porque Él les está planteando acerca de su ausencia física, pero no les está planteando el hecho de que iban a quedar huérfanos de su presencia, sino que les está llevando un conocimiento mucho más amplio de lo que era la relación con el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios en la tierra, sino que los llevaría a un conocimiento mucho más grande acerca de lo que es su relación como hijos de Dios, pero a través del Espíritu Santo para con el Padre y también para con el Hijo. Por eso el Señor dice: yo rogaré al Padre. Se ha discutido mucho este pasaje acerca de qué manera el Señor ruega al Padre. Bueno, hay dos formas de comprender esto, o mejor dicho, hay dos palabras para definir la palabra rogar aquí en el pasaje que hemos leído. Una forma de entender es el ruego de alguien inferior hacia alguien superior, suplicándole por favor que otorgue esta petición. Pero otra forma de entender es cuando dos personas de la misma categoría o nivel se ponen cara a cara, hablan cara a cara y se entienden perfectamente porque están a la misma altura. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo es hecho menor que los ángeles en cuanto a su condición de hombre aquí en la tierra, pero él nunca dejó de ser Dios. Y aquí la palabra rogar no es el ruego de alguien que se coloca en una situación de pequeñez para hablar a alguien mucho más grande, sino que aquí el Señor Jesucristo se coloca en su posición de autoridad, coigual con Dios, y dice: esta conversación he tenido con mi Padre, y nos hemos puesto de acuerdo en que ustedes no van a quedar solos y no van a quedar huérfanos. ¿Y en qué forma nos hemos puesto de acuerdo? Bueno, yo he pedido que el Padre nos envíe al otro consolador. Y aquí es una referencia directa al Espíritu Santo de Dios, quien juntamente con el Padre y con el Hijo conforman la Trinidad. Entonces el Señor Jesucristo se coloca aquí como un coigual con Dios, a la misma altura. Son dos que hablan exactamente lo mismo, son dos que conocen exactamente todo el plan de redención, son dos que conocen exactamente la necesidad de los discípulos en ese entonces, y ahí sí para todos nosotros a lo largo de la historia, y dice: yo me voy, pero ellos no van a quedar solos, no van a quedar huérfanos. Era el primer sentir que ellos sintieron, valga la redundancia en la expresión, cuando se enteraron y cuando comenzaron a caer en esto de que el Señor Jesucristo los iba a dejar porque se tenía que ir al cielo, se iba al Padre, quien le había enviado, del cielo había venido y al cielo habría de volver. Entonces, inmediatamente nos encontramos con la irrupción, por así decirlo, de esta nueva persona, de esta persona que sería importante para ellos y que es importante también para nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Dice en Juan capítulo 16, vamos hacia allá rápidamente, y está dando instrucciones acerca de la tarea que iba a tener el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, versículo 7 al 11, lo siguiente. Dice: pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Recuerdan el pasaje anterior? El Hijo pide al Padre, pero Dios
habla, Dios el Hijo habla con Dios el Padre y hablan lo mismo y dicen, esta es la situación, no podemos dejarlos solos, vamos a, a enviar al otro consolador para que venga a trabajar en ellos, con ellos y en medio de ellos. Y entonces dice el versículo 7, el pasaje que estamos leyendo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es otra referencia acerca de la, eh, la postura del Señor Jesucristo como Dios con autoridad. En principio se ponía de acuerdo con el Padre, pero una vez que el Señor Jesucristo llegase a la gloria, entonces a partir de ese momento el Señor comenzaría a actuar con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo en esto que tiene que ver con el plan eterno de la redención, pero también con el plan para la iglesia, para los hijos de Dios. Entonces, la iglesia no quedaría sola. Yo pensaba cómo sería la iglesia sin el Espíritu Santo. Bueno, no hace falta ir muy lejos, basta con mirar todas las religiones que existen en este mundo. Uno mira las religiones que existen en este mundo y se da cuenta de lo que significa la religión sin obra espiritual o sin guía o sin dirección espiritual. ¿Sí? Denominaciones vacías, mandamientos sin peso, con la duda de lo moral o de la aplicación de vaya a saber qué enseñanzas, la formación o conformación de supuestas religiones, ¿sí? O surgimientos espirituales sin la obra del Espíritu. Es nada más y nada menos que la obra del Espíritu que opera en este mundo, que es el Espíritu de Satanás. Cada una de aquellas religiones que pretenden mostrarse como las que llevan al hombre hacia el cielo, pero obviando y pasando por alto la convicción del pecado del ser humano, la necesidad de un Salvador, la muerte de Cristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo, la Trinidad tal como lo entendemos la palabra de Dios, son nada más y nada menos que simples copias o meras copias de lo que es precisamente la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios. Si queremos ver lo que significa un movimiento religioso sin obra espiritual, basta que miremos cualquier religión que prescinde de algún aspecto o de algún punto de la palabra de Dios. Y algunos han llegado al extremo de decir, bueno, nos quedó corta la Biblia, por lo tanto vamos a agregar un testamento más, como hacen, por ejemplo, los mormones. Ellos hablan de un tercer testamento, de una tercera revelación. No les alcanzó con la Biblia y necesitaban algo más. Ese algo más no vino de parte de Dios, vino de parte del enemigo utilizando precisamente obra humana. Pero cuando uno contempla, y por eso pensaba en el desarrollo espiritual o el desarrollo de nuestro crecimiento a lo largo de estos años como hijos de Dios, uno contempla el crecimiento que no siempre ha sido fácil o sencillo, porque ha sido un crecimiento a veces con dolor, ha sido un crecimiento con luchas, ha sido un crecimiento con tropiezos, ha sido un crecimiento con caída, pero ha sido un crecimiento constante en nuestra vida. Y de la iglesia nos damos cuenta de lo que significa que era necesario y conveniente que el Consolador esté en medio nuestro. El Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le sigue dando instrucción a los discípulos acerca de este otro consolador, el Espíritu Santo, aquel que vendría al lado de cada creyente y cada hijo de Dios, Él dice lo siguiente: cuando Él venga, ¿sí? Y está pensando sin duda en un momento, en un día, en una hora y un lugar específico. Para nosotros es Pentecostés. ¿Sí? Para nosotros es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de aquellos que estaban reunidos en el aposento alto y podían identificarse unos a otros en que esto era así, porque lenguas de fuego había sobre su cabeza y por lo tanto era la señal física para darse cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Y dice que después de esa experiencia salieron e inmediatamente comenzaron a hacer ¿qué? Comenzaron a predicar el Evangelio. Entonces, dice el Señor Jesucristo en el versículo 8 del pasaje que estamos leyendo, y cuando Él venga, a partir de Pentecostés en adelante,
y en la llegada del Espíritu Santo a la vida de todas las personas que escuchen el mensaje de la palabra de Dios, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación, necesitamos en ese momento ser convencidos de estos tres aspectos. Necesitamos, sin duda, a través de la palabra, ser convencidos de que del pecado, de la justicia y también del juicio. Y es una de las tareas múltiples que el Espíritu Santo realiza. Cada vez que compartimos el mensaje de salvación, estamos haciendo esto con otras personas, ya sea en forma personal, ya sea en forma grupal, ya sea a través de la predicación del Evangelio en forma expositiva, como hacemos habitualmente los domingos por la noche, o sea, cual sea la actividad en donde compartamos el mensaje de salvación, las personas están recibiendo esto como nosotros también lo recibimos. ¿Quién recuerda cuál fue el momento cuando aceptó a Cristo como su Salvador? Yo lo recuerdo. ¿Sí? 14 años en un campamento en Córdoba, recuerdo. ¿Cuál fue el aspecto que el Espíritu Santo utilizó con respecto a la palabra para llevarme a mí a la necesidad de ser salvo? Bueno, la necesidad del amor de Padre. Cuando a mí se me habló de Dios acerca como el Padre que me amaba, me cerraron muchas cosas en mi vida en cuanto a carencias que tenía y que solamente Dios podía llenar. Ese fue el aspecto, o uno de los aspectos que el Espíritu Santo utilizó para convencerme a mí de que era pecador, de que era necesario que se hiciera justicia y que también en realidad de que habría un juicio. ¿Recuerda, hermano, cuál fue el aspecto que a usted lo convenció acerca de que necesitaba un Salvador cuando le predicaron eh, por primera vez o quizás por vez repetida y hasta el momento en que comprendió el mensaje de salvación? Creo que todos tenemos presente ese momento, todo. Ya sea que los haya predicado nuestra mamá en la casa, nuestro papá en nuestra casa, o la predicación expositiva, o que alguien nos haya hablado. Pero es bueno pensar que esa obra que se realizó no fue simplemente las palabras de alguien que le estaba diciendo. Era la obra del Espíritu Santo utilizando las palabras o la palabra de Dios para llegar a lo más profundo de su mente y su corazón y llevarlo a este convencimiento. El Espíritu Santo convence de pecado. Lo conocemos por experiencia personal. Lo hemos vivido personalmente. No solamente que lo hemos vivido personalmente, sino que constantemente lo estamos experimentando. Aquí no se trata la palabra que hemos leído en Juan 16, no se trata de pecado en general, sino que la intención va mucho más profunda. Basta la incredulidad como raíz del pecado. Porque en definitiva, aun cuando el ser humano pueda tener una fe natural, ¿sí? Y esa capacidad de poder creer en cualquier cosa, pero menos en Dios, es necesario que el Espíritu Santo nos lleve por medio de la palabra para comprender quién soy yo, quién es Dios, cuál es mi necesidad, cuál es mi necesidad más profunda, por qué soy pecador, porque hay una condenación para todos aquellos que no creen o no confían en Cristo Jesús. Este convencimiento no surge de mi intelecto, pero lo puedo entender por medio de mi intelecto, porque la fe es algo que se entiende, no es simplemente algo que eh, llega a nuestra vida y se produce como por arte de magia. No, 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 la fe es absolutamente comprendible, es absolutamente entendible. Por eso es que se utiliza la palabra para transmitir este conocimiento. Pero el convencimiento en cuanto al pecado no nace de mí per se, nace de la intención de Dios para llevarme a este convencimiento. Y seguramente que hubo, en el día que nos predicaron el Evangelio, hubo un punto, hubo un momento en donde me miré como Dios me ve. Me miré como Dios me ve. La palabra fue un espejo para mirarme. Y cuando me vi como Dios me ve, seguramente que no vi la mejor imagen de mí mismo. Vi tal como soy. Me vi tal como soy, pecador. Y necesitaba que alguien me lo diga. Y a veces ese decir ha sido en forma fuerte, a veces ha sido en forma más suave, a veces ha sido en forma más apacible, pero necesitaba que alguien me lo diga, que me muestre a través de la escritura y que me explique por qué soy un pecador. Siempre recuerdo la anécdota compartida
por Albi, de aquella persona que levantó en el camino, como habitualmente hace, cuando va de viaje, y le empezó a hablar acerca de Jesucristo, empezó a hablar del pecado, y el hombre del campo no sabía quién era Jesús, ni qué era el pecado, ni nada. Pero el Señor puso justamente al lado de este hombre, en el medio del campo, a alguien que le podía explicar. Ahora, ¿fueron las palabras de Albi que convenció a ese hombre? En cierta forma, sí, porque fue el instrumento que llevó la palabra, pero la obra espiritual adentro de este hombre que jamás había escuchado ni de Dios, o quizás tenía un concepto muy general acerca de Dios como creador, pero nunca había escuchado acerca de Jesús, nunca había escuchado acerca del Espíritu Santo, nunca había pensado que él era un pecador. Fue una obra netamente espiritual, y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque quiere decir que Dios se interesa tanto en cada uno de nosotros que llevó adelante una obra tan grande para aplicármela a mí personalmente, y esto yo no lo puedo medir. Que Dios se haya ocupado de una obra tan inmensa como es la obra de la salvación, para que me encuentre en cualquier momento de mi vida, para decirme, quiero hablar con vos y quiero que sepas esto, es algo maravilloso. Dios se detuvo con nuestras vidas en determinado momento para decir, quiero decirte esto. Y utilizó la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, utilizó al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo utilizó la palabra para llevarnos a este convencimiento. Por lo tanto, pequeñísima lección para todos aquellos que compartimos la palabra de Dios en enseñanza o en predicación: no nos jactemos de nada, porque damos de lo que hemos recibido, ¿verdad? Damos de lo que hemos recibido. Y no solamente eso, sino que todo resultado de la palabra compartida es por acción de Dios. Podremos hablar con palabras más difíciles, con expresiones más floridas, porque nos hemos acostumbrado a leer mucho y entonces el vocabulario ha crecido, o quizás nos encontraremos con hermanos muy sencillos en su forma de hablar. Yo siempre tengo este ejemplo de Washington, QB, ¿sí? Tan sencillo en su forma de hablar, pero tan grandemente como Dios lo utiliza. Porque no simplemente, y está bien capacitarse, y está bien intentar hablar, y está bien en crecer en el idioma, y está perfecto, tiene que ver con nuestro crecimiento personal, pero la obra es de Dios a través del Espíritu Santo. Él convence de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es digno de ser creído. Entonces, el día que nos predicaron el Evangelio, o cuando nosotros tenemos la posibilidad de compartir nuestra fe, el Espíritu Santo está actuando a través de su palabra para que otro comprenda y para que demostremos que es pecador, igual que nosotros. Lo segundo que hace el Espíritu Santo cuando es presentado el mensaje de salvación es que dice que él convence de justicia. ¿A qué justicia se refiere? Bueno, los judíos dijeron del Señor Jesucristo: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, él debe morir. Esa era la justicia que ellos entendían que aplicaran a la persona del Señor Jesucristo. Lo menoscabaron al contemplarlo y no creer que él era el justo Hijo de Dios. Miraron al hombre, pero no miraron las obras y tampoco contemplaron a aquel que actuaba detrás de él y por medio de él. El mismo Señor dijo: si no me creen por mi testimonio, créanme por las obras que hago, porque nadie puede hacer lo que este hombre hace. Nicodemo, cuando se acercó a él de noche, le dijo: Señor, rabí, maestro, a ver, nadie hace lo que estás haciendo si no está Dios con él. Por lo menos hubo uno dentro de esa inmensa cantidad de supuestamente guías religiosos del pueblo, que se dio cuenta que él no era un hombre común. Pero esto mismo hace el Espíritu Santo de Dios. El mundo ha recibido mediante la resurrección del Señor Jesucristo una prueba contundente de quién es el Señor Jesús. Cuando leemos en Hechos ahí al principio, nos damos cuenta de que Lucas está dando un testimonio muy grande en cuanto a que el sello de la aprobación de toda la obra que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra fue precisamente la resurrección. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, si no hubiese sido levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros estaríamos hablando en vano y seríamos una religión más de las tantas que hay en este mundo.
El Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos convence de justicia y nos hace ver al Señor Jesucristo como el verdaderamente justo. Pero también el Espíritu Santo convence de juicio. ¿A qué juicio? ¿De qué juicio habla aquí el Señor? Eh, el Señor se refiere al juicio de Satanás en la cruz y lo da como algo ya cumplido. No es un juicio que ha de venir. Y evidentemente lo único que queda después para Satanás y sus ángeles no es juicio, sino directamente aplicación de la condena ya establecida para ellos. ¿Sí? El Señor en Juan capítulo 12, 31 anticipó un juicio contra Satanás. Anticipó que esto iba a ser real. Y es importante que nosotros sepamos esto. ¿Saben por qué? Porque es una forma de ubicarnos con respecto al enemigo de nuestras almas. Es un enemigo vencido, es un enemigo juzgado, es un enemigo que solo tiene un destino, no tiene posibilidad de redención, ni de arrepentimiento, ni de salvación, porque él muchos años o muchos siglos antes tomó una decisión en cuanto a Dios y no tiene posibilidad de arrepentirse de eso. Entonces, esto me impacta a mí profundamente. Quiere decir que cuando a mí me predicaron el Evangelio, aunque haya sido con el pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, aunque haya escuchado ese pasaje y mediante ese pasaje de tal manera me amó que entregó a su Hijo, ¿sí? Para que yo no muera y tenga vida eterna, detrás de todo la simpleza y profundidad de ese pasaje estaba la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba diciendo que yo era pecador. Me estaba señalando a Cristo como el único justo. Y me estaba diciendo que el enemigo que constantemente va a batallar contra mi alma ya está vencido, ya fue juzgado, y lo único que le espera es esperar la pena de ese juicio, que es la muerte o la separación eterna de Dios. Y por supuesto, nunca más tendrá injerencia con ningún hijo de Dios, con ningún santo, con ningún participante de la familia de Dios. Fíjense qué inmensa que es, qué inmenso que fue, qué inmensa que fue la respuesta del Señor Jesucristo, del Padre en cuanto al pedido del Señor Jesucristo. Yo voy a rogar y voy a enviar al Consolador. Claro, lo que pasa es que nosotros vemos la historia desde otra perspectiva, pero los discípulos cuando escuchaban estas cosas no tenían idea de lo que esto iba a significar. Después lo entenderían y después escribirían y después ampliarían todo lo que es la doctrina del Espíritu Santo a nuestro favor. Después lo harían, pero en ese momento ellos no lo sabían. Bueno, para nosotros no es distinto. Quizás algún hermano en Cristo está escuchando esto por primera vez en esta noche. Y yo quisiera que lo tome con absoluta importancia para su vida, para ir obteniendo aquellos puntos de anclaje, ¿sí? Aquellos mojones en donde tenemos que ir ajustando nuestra vida y afirmando nuestra vida para que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe. Es cierto, vendrán tormentas, vendrán dificultades, vendrán dudas, vendrán pruebas y vendrán tentaciones. Pero a lo largo de nuestra vida tenemos que ir marcando estos mojones que se hacen con la palabra de Dios para que llegado el momento tenga donde aferrarme para que nada me mueva del lugar en donde estoy. Para que nada me mueva. La tarea de convencer al pecador sobre estas verdades le corresponde al Espíritu Santo. Pero ahora nos toca a nosotros la otra tarea, porque la tarea de anunciarlas le corresponde a cada creyente. Sería lindo sentarse simplemente en la iglesia y ver cómo obra el Espíritu Santo, porque de hecho lo hace. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en pareja, lo hemos visto en matrimonio, lo hemos visto en los hermanos, lo vemos en nosotros mismos. Pero en cuanto a la proclamación del Evangelio, hay dos aspectos interesantes. Uno es el poder de Dios actuando a través de su Espíritu. Y la otra, nosotros, los depositarios de ese poder para llevar el mensaje de salvación. El Espíritu convence, pero ¿quién anuncia? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Dice la palabra, no la canción vino después, ¿sí? Dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nuestros pies, queridos hermanos, son vistos como hermosos a los ojos de Dios, porque son pies que caminan detrás de un propósito, continuar aquel pedido que el Hijo le hizo al Padre
Padre, quiero que envíes el Consolador. Y el Consolador vino y convenció y les dio las armas o les dio las herramientas a los creyentes para que a la vez nosotros llevemos el mensaje de salvación. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17, pasaje muy conocido también por todos nosotros. Efesios 6, 17. Allí nos vamos a encontrar con una de las imágenes representativas o descriptivas del soldado de la fe, del creyente, y de la vestidura del creyente. ¿Sí? Nuestras Biblias dicen la armadura de Dios. Y aunque sería muy lindo, interesante volver a escuchar acerca de esta enseñanza que hemos recibido y escuchado muchas veces, pero quiero detenerme solamente en el versículo 17, ¿sí? Y específicamente en la segunda parte del versículo, aunque dice todo el versículo 17, tomad, ¿sí? Es una actitud voluntaria, le está diciendo al soldado, tienes que ponerte esto, toma el yelmo de la salvación, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le está diciendo al soldado, nos dice a nosotros, comparándonos con este soldado. Dice, hay algo que tienes que tomar en tu mano. Y es una actitud voluntaria, algo que tienes que adquirir. Toma la palabra del Espíritu, toma la espada del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Una de las cosas que los creyentes sin duda debemos aprender es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nunca obra en el vacío, ¿sí? Es algo que, es una frase que aprendí hace muchos años y siempre la comparto y la utilizo. Nunca el Espíritu Santo obra en el vacío. Y necesita el elemento necesario para actuar. Ese elemento necesario es precisamente la espada del Espíritu, y aquí la definen claramente. Dice, cada vez que tomamos nuestra Biblia, cada vez que la leemos, cada vez que la repasamos, cada vez que la aplicamos o la compartimos, lo que estamos tomando es una espada. Es una espada. Y es la espada que el Espíritu Santo utiliza para actuar o para trabajar en nuestras vidas y también en la vida de los demás. Con relación a los hijos de Dios, utiliza este elemento o instrumento especial. Si tuviésemos humanamente que elegir otro instrumento para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no sé, hasta le pediríamos un sillón, un king size, ¿sí? Algo cómodo, algo que no lastime, algo que me ponga entre algodones. Y aunque el Espíritu Santo sí tiene mucho cuidado de nuestra vida y de cada uno de nosotros, pero evidentemente sabía que necesitaba un elemento contundente para trabajar en nuestra vida. Necesitaba un elemento contundente para obrar en cada uno de nosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es el Evangelio, la voz de Dios que se aplica al corazón. Es la palabra que el Espíritu provee y a través de la cual Él actúa. No se toma como una palabra dicha como si fuese un amuleto. Hay muchas personas que utilizan versículos como si fuesen amuletos y que la simple repetición de ciertos versículos de la Biblia van a cambiar situaciones o ambientes espirituales tal como se está enseñando o se está hablando en algunos ambientes o algunos ámbitos cristianos o evangélicos. No, la palabra de Dios tiene que ser explicada porque necesita ser entendida. Pero es lo que el Espíritu Santo utiliza cuando nosotros la entendemos para compartirla con los demás. Por eso nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de recibir para poder dar. Nunca el Espíritu Santo trabaja en el vacío, como dijo alguien. Existía la experiencia de un predicador que se había aprendido gran parte de la escritura de memoria. ¿Sí? Y entonces él decía, cada vez que veo una tentación, tengo
13 o 14 versículos que son como escudos que me protegen cuando me llega un momento en donde soy tentado a hacer algo malo. Y alguien dijo, bueno, lo mío es un poco más complicado, porque solamente tengo Juan 3:16 aprendido de memoria. Y tengo 16 tentaciones y tengo un solo versículo para hacerle frente a todo. Y ahí está el punto, la necesidad de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, para que llegado el momento el Espíritu Santo tome de lo que ya tenemos, de lo que ya hemos sido alimentados, de lo que ya hemos sido instruidos para hacer frente a todo lo que venga por delante. ¿Cuánto, cuánto va cambiando la vida de los creyentes a medida que pasan los años, ¿no? Y en esa etapa de crecimiento o desarrollo de nuestra vida hemos tenido nuestros altibajos. Sí es cierto que un recién convertido es como una esponja, que va recibiendo todo porque ha recibido tanto de parte de Dios que quiere recibir más. Y eso es maravilloso. Cuando aquellos hermanos o hermanas llevan adelante una tarea de discipulado con una persona recién convertida y ve que tiene esa avidez y ese deseo de crecer y de aprender la palabra, es algo que llena el corazón de gozo y de santa satisfacción. No es orgullo, es una santa satisfacción de saber que uno puede ser instrumento para ayudar a otro a crecer y que lo ves que tiene esa avidez de recibir la palabra de Dios. También es cierto que hay momentos en nuestra vida en donde no hemos tocado la Biblia durante días, semanas, meses, años. Y entonces cuando llegan precisamente los momentos difíciles, no tenemos con qué defendernos, porque nos ha faltado precisamente la espada del Espíritu. Nos ha faltado esto. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando escribe en Efesios, estaba pensando en Hebreos, el apóstol Pablo cuando escribe aquí en Efesios, no toma solamente el ejemplo de la espada del espíritu de la figura del soldado romano, los soldados romanos que lo rodeaban y lo cuidaban mientras estaba encarcelado. ¿Sí? Cuando uno lee la armadura del espíritu, vemos que está describiendo la ropa de un soldado romano. Y Pablo, guiado por el espíritu, contempla a estos hombres y dice, mira, esto se relaciona con esto se relaciona con esto. Y nos deja esta figura maravillosa de lo que es precisamente cómo nos equipa el Espíritu Santo día a día. Sino que está pensando también en pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero se los dejo para que los busquen. Isaías 11:4, Oseas capítulo 6, versículo 5, habla acerca de la actividad de Dios con el poder de su palabra, que se repetiría después, por ejemplo, en Apocalipsis, en donde se representa a Cristo con la espada de su boca. No es que sale una espada literal de metal de la boca del Señor Jesucristo, sino que está hablando acerca del poder que tiene la palabra de Dios como si fuera una espada para actuar en determinado momento. Figura del Antiguo Testamento, cumplimiento del futuro en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, pero también utilizable en este tiempo. Por eso dice que cuando nosotros utilizamos la Biblia estamos usando la espada del Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para que seamos los voceros de Dios. Y notemos que la espada es el arma final que menciona en toda la armadura aquí en Efesios capítulo 6. Es el elemento final, como diciendo, bueno, ya estás cubierto, estás protegido, tenés todo aquello que te puede ayudar, pero no sos un soldado encerrado en la trinchera. Yo te dejo algo para que avances. Y le otorga, y nos otorga a cada uno de nosotros una espada. Una espada. Ahora, la palabra que se utiliza ahí para espada no es la que se utilizaba en otro tipo de peleas. Por ejemplo, cuando se dice del Señor Jesucristo que él cabalga en el caballo blanco, ahí en Apocalipsis 19:15, que un jinete el caballo blanco y de que de su boca sale una espada, ¿sí? Figura del poder de la palabra de Dios, ahí la palabra que se utiliza es rampaya o rompaya. Era la espada inmensa de la altura casi de una persona que de un solo golpe podía partir por la mitad a otro hombre. Está hablando de poder, está hablando de capacidad de destrucción, está hablando de poder, de capacidad de dominio sobre otro. Cuando el Señor desenvaine esa espada, nadie podrá defenderse, porque tiene todo el poder para hacerlo. Pero cuando habla aquí en Efesios, ¿sí? Precisamente,
está hablando de la macaira o machaira, que era una espada cortita. Era una espada que se utilizaba para luchar cuerpo a cuerpo. Era la espada que el soldado romano utilizaba con el escudo, no solamente para defenderse, sino también para ir dando sus estocadas y para ir venciendo poco a poco a su oponente. Miren, hermanos, si hay un tiempo en donde esto se demuestra claramente, es en este tiempo, en donde ya la cuestión de el cruce de palabras o de expresiones o de ideas es una cuestión de ideologías. Y nosotros sabemos que lo nuestro no es una ideología, sino que es la palabra de Dios que tenemos y que es la verdad. Pero cuando tenemos que hablar o que discutir muchas veces o que plantear una postura, lo que estamos haciendo es tomar la palabra de Dios para ir casi en una lucha cuerpo a cuerpo con aquellos que se oponen, que no quieren creer y que constantemente están tirando sus dardos. Entonces, la palabra que se utiliza aquí es macaire, una espada cortita. Es una espada que se utiliza para luchar cuerpo a cuerpo. Y yo recuerdo cuando se me predicaba el Evangelio que las personas se acercaban para eso. Está bien, podemos compartir el Evangelio en este momento a través de estos medios, pero muchas veces nos va a tocar hacerlo cara a cara, persona a persona, en la oficina, en el trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad, donde fuera, persona a persona. ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos armado con la armadura del Espíritu y hemos tomado la macaira y estamos, versículo tras versículo, palabra tras palabra, llevando adelante y pegando aquellas estocadas que van a servir para desarmar todo tipo de argumentos que se levantan o se oponen en contra de Dios. Entonces, queridos hermanos, cada vez que compartimos la palabra, somos instrumentos del Espíritu para convencer al mundo o a quien nos escucha de pecado, justicia y juicio. No salimos desnudos, no salimos desarmados, no salimos sin nada a este mundo, sino que Dios nos ha capacitado para este fin. ¿Ustedes recuerdan la historia de David cuando tuvo que escapar porque era perseguido y estaba desarmado y no tenía con qué defenderse? Y cuando él, huyendo de Saúl pidió una espada, los sacerdotes le dijeron que había solamente una sola espada. ¿Se acuerdan de quién era? Era la espada de Goliat. La misma espada con la que le había cortado la cabeza a Goliat después de haberlo tirado al suelo con una de las piedras, con una piedra. Dice la escritura que David tomó la espada y le cortó la cabeza. Y esa espada fue guardada como un trofeo de guerra seguramente, como un recuerdo de aquellos que se habían opuesto a Dios y les había ido mal. Bueno, David está huyendo y está corriendo de Saúl porque lo quiere matar. Y se da cuenta que está desarmado y entonces pide una espada. Le dice, mira, hay una sola, la de Goliat, que estaba envuelta y escondida con un velo. Y dice, y él expresa una frase que es tan significativa. Y entonces él dice, no hay ninguna como ella, dámela. No hay otra espada como esa espada. Quiero que me la des, yo la voy a utilizar. Y seguramente que la utilizó. Pero detrás de esta figura hay una lección importante para nosotros. Lo primero que tenemos que entender es que cada vez que salimos, tomamos la palabra. No hay ninguna como ella. Quiero esta espada. Y esta espada, para que esté bien filosa, tiene que estar aprendida, tiene que estar memorizada, tiene que estar aplicada a nuestra vida y tiene que estar dispuesta. Tiene que estar dispuesta a ser utilizada. Y esa disposición depende de cada uno de nosotros. Ninguna como ella. Tengo este libro de este gran autor cristiano, sirve, pero no es la palabra de Dios. Tengo este comentario a los romanos de tal autor, tengo 40 comentarios guardados, sirven, y leamos todos los comentarios, correctos doctrinalmente, por supuesto, para crecer en conocimiento. Pero en el momento de utilizar, vamos a utilizar, les puedo asegurar, queridos hermanos, versículos de la palabra de Dios. Y el Espíritu, nos vamos a sorprender en la manera en que el Espíritu toma de lo que hemos aprendido para utilizarlo en determinado momento. Por eso, si aprendemos a tomarla del lugar secreto, que es nuestro propio lugar, donde está la palabra para cada uno de nosotros, y así nos armamos y así nos preparamos,
podemos salir a dar una buena batalla. ¿Por qué? Porque vamos a decir de nuestra Biblia lo mismo que dijo David de la espada de Goliat. No hay ninguna como ella. Esta es la que yo quiero usar. Esta es la espada para mí. Pero también hay otra aplicación más y creo que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Seba ya habló acerca de esto en este hermoso estudio acerca del libro a los Hebreos que nos ha estado compartiendo. Pero quisiera repasar este versículo simplemente, tenerlo en cuenta en esta noche en función de lo que estamos compartiendo. El escritor de los Hebreos está hablando a cristianos, y está pensando en aquellos judíos que teniendo la palabra de Dios no la quisieron tomar y no la quisieron aplicar. Tenían no solamente el ejemplo del Antiguo Testamento, tenían solamente todo el ritual que los tenía que llevar directamente a Cristo. Tuvieron a Cristo y lo rechazaron. Entonces, el escritor de los Hebreos, cerrando un poco la idea de este capítulo, que es la dureza del corazón, que es la dureza del corazón, dice en el versículo 15, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, dice el versículo, en el 3.15 dice, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, dice en el versículo 4.7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Está hablando acerca de la dureza del corazón de aquellos que teniendo la palabra no la quisieron escuchar o no la quisieron creer. Y dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor de los Hebreos está pensando en un pueblo duro en cuanto a la palabra, pero esa dureza no era intelectual, era la dureza del corazón. Intelectualmente estaban preparados. ¿Quién como ellos, comparado con el resto del mundo en su momento, conocían más acerca de Dios? No había ningún pueblo que conociera más acerca de Dios. Si ningún otro pueblo tenía los mandatos, los preceptos y la forma de hacer las cosas. Eran ellos. Pero el gran problema de este pueblo era la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque no aplicaban la palabra para sí. Y cuando vieron la palabra encarnada, cuando vieron a Cristo, mucho menos, decidieron no creer. El corazón se puso duro. Y entonces el autor de los Hebreos vuelve a una idea del antiguo ritual de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y le dice a ellos, miren, para el corazón duro de ustedes necesitan algo tan cortante como una espada de dos filos. Y ahí la expresión de espada de dos filos que se utiliza no es ni la rampalla, la espada grande, ni la macaira, la espada cortita, sino que era la idea del cuchillo sacrificial que utilizaba el sacerdote cuando tenía que abrir de arriba abajo a las víctimas para ver cómo estaban a la hora de ofrecerlas en sacrificio. Y está diciendo, la palabra de Dios es el bisturí que Dios utiliza para abrirnos de arriba abajo, para que nos miremos a nosotros mismos, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Es decir, en toda esta actividad espiritual que estamos describiendo, la actividad del Espíritu Santo, en cuanto a la palabra de Dios aplicada a los demás, no tendría ningún sentido si primero no se aplica para nosotros. Es decir, que primero Dios actúa en nosotros para que podamos actuar a los demás. Desgraciadamente puede suceder que no apliquemos la Biblia para nosotros y siempre estemos tratando de aplicársela a los demás. Y ahí el Espíritu Santo no puede actuar, porque está faltando la primera actividad, está faltando la primera acción, la acción de la palabra en mi propia vida, en mi propio corazón, en mi propia mente, en mi conciencia. Necesito que Dios me mire como aquella víctima que iba a ser sacrificada y que me abra de arriba abajo para que yo pueda ver cómo estoy, cómo está mi corazón, cómo está mi alma.
Y entonces sí, allí vamos a poder compartir con otros. Esta espada del Espíritu no es solo para ir a una lucha exterior, es principalmente para venir a una lucha interior, que es el lugar donde muchas veces Dios tiene que actuar primero para que pueda ser después el vocero del mensaje, para que pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Miren, hermanos, cuando caemos en pecado o cuando pasamos por la triste experiencia de una disciplina o cuando pasamos por situación de desobediencia, el Espíritu Santo tiene que dejar de llevar adelante la tarea de crecimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hasta que no haya confesión de pecado no podemos crecer. No se puede crecer. Es imposible. Es el estorbo. Es la piedra que está allí impidiendo el accionar en crecimiento para nuestra vida en particular. El pecado nos frena y frenamos la actividad del Espíritu Santo en nuestro crecimiento. Y entonces, me imagino esto, el Espíritu Santo se tiene que remangar y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar de nuevo con este corazón. Está duro, está frío, está incrédulo. Tenemos que trabajar de nuevo. Y tenemos que trabajar de nuevo en ese corazón. Y estoy hablando de creyentes. Nosotros como creyentes tenemos que trabajar en ese corazón para que convencerlo otra vez de que ha pecado. Tenemos que trabajar en el corazón del creyente para que convencerlo otra vez de que está a su alcance la justicia impartida por Cristo y que puede aferrarse una vez más de esto, porque nos ha sido dado. Y está al alcance otra vez de que, cuidado, porque hay juicio también de parte de Dios. El Espíritu Santo, antes de actuar hacia los demás, primero tiene que actuar en nosotros. Y si estamos mal espiritualmente o si hemos pecado, tiene que frenar nuestra obra de crecimiento para comenzar otra vez la obra de convencimiento, porque si no, no volvemos. No volvemos. Si el Espíritu Santo o si nosotros no hacemos caso omiso a la obra del Espíritu de convencimiento, no volvemos a Dios. No volvemos simplemente a Dios porque queremos. Volvemos a Dios porque Dios quiere que volvamos. Pero en ese punto hay una decisión personal, una decisión particular. Es sensitiva, es viva y eficaz, es incisiva y cortante, es activa y con poder, tiene capacidad de entrar, tiene capacidad de penetrar. Y esto sucede, creo, hermanos, cuando simplemente escuchamos un mensaje de predicación del Evangelio. Simplemente no porque sea algo vano, sino porque muchas veces escuchamos mensajes del Evangelio constantemente. Pero no sé si les pasa. A mí me pasa que yo escucho nuevo el Evangelio y no es que tenga ganas de convertirme de nuevo, ¿no? Porque yo ya sé, me convertí, ya acepté a Cristo como mi Salvador. Pero me impacta nuevamente la predicación del Evangelio. Me impacta escuchar otra vez las verdades que me llevaron a creer en Cristo. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Que la predicación del Evangelio no se transforma en una costumbre en la iglesia, sino que forma parte del esencial de la vida de la iglesia. Y todos aquellos que formamos parte de la iglesia local, aunque sea, y mejor dicho, aunque es por este medio, sigue siendo exactamente igual. Escuchamos el mensaje de salvación y me tiene que impactar. Sea quien hable, me tiene que impactar. Porque lo estamos compartiendo a otros lo que nos impactó en principio a cada uno de nosotros. Y esto ya para terminar, cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes tomaban aquellas víctimas que iban a ser ofrecidas en sacrificio, tomaban aquel cuchillo muy filoso, el cual habla aquí el escritor de los Hebreos, y abrían a la víctima de arriba a abajo. Y todo su interior era expuesto. Claro, para nosotros es una figura impactante. Para aquellos que han estado acostumbrados a comerse un buen chivito o algo, han ido al campo y vieron cómo lo faenaron, un cordero, cómo lo abrieron de arriba abajo, se abrió, se sacó todo su interior, se lavó, se limpió, todo aquello que nosotros hacemos o vemos otros hacer para comer, se hacía antiguamente para ofrecer en sacrificio y no podía ser cualquier animal, tenía que estar perfectamente en condiciones, por fuera y por dentro, para ser ofrecido para Dios. Ahora, si nosotros somos llamados a ofrecer un sacrificio vivo, ¿sí? Un sacrificio vivo, necesitamos que la palabra nos abra
profundamente, que me abra de arriba abajo, que entre en lo más profundo de mis pensamientos, de mis emociones, de mis convicciones, que me abra. Necesito que la palabra sea ese bisturí que entra en lo más profundo. Y aunque a veces me duela, bueno, bienvenido sea ese dolor. Y aunque a veces me haga poner triste, bienvenida sea esa tristeza, porque es la que produce el gozo después. ¿Cuál gozo? El gozo de saber que Dios trabajó en mi interior profundamente para ya no ser como era antes, sino ser como Él quiere que sea. Cuando el escritor de los Hebreos le dijo esto, a aquellos hermanos le estaba diciendo, miren, tengan cuidado, porque el pueblo recibió la palabra, se endurecieron y no la quisieron aplicar en sus vidas. Pero hoy tienen esta gran ventaja. La espada del Espíritu, la palabra de Dios está en sus manos. Utilícenla todos los días, aplíquenla todos los días, aprendan de ella todos los días, aprendamos de ella todos los días. Porque es lo único que nos va a hacernos ver tal como Dios me ve. ¿Por qué? Porque me abrió. Y cuando me abrió me expuso. Y cuando me expuso ya no tengo excusas. Porque nada le puedo ocultar a Él. De la misma manera en que la víctima era abierta delante del sacerdote, el sacerdote miraba y decía, está bien o está mal, así quedo yo expuesto. No como una víctima, sino como alguien que se ofrece como sacrificio para que Dios me mire y me diga, sí, vamos adelante, o no, frenemos. Acá hay algo que tiene que ser corregido en nuestra vida. Que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué quiero recibir de la palabra de Dios? Una mano de barniz que me haga sentir un poquito mejor, reunión tras reunión, o quiero un cuchillo que penetre profundamente. Es una elección. Porque quizás pueda estar presente en todas nuestras reuniones de Zoom. Mejor dicho, voy a cambiar la expresión. Quizás podamos estar en toda nuestra reunión de iglesia local. Hoy estamos reunidos como iglesia local. Y poner mi mejor expresión ante la cámara. Antes le mirábamos la nuca a todo lo que estaba delante nuestro, ¿no? Especialmente los que nos gusta sentarnos atrás, ¿sí? Pero hoy nos miramos cara a cara. Y poner mi mejor cara de atención y por dentro no recibir nada o no querer recibir nada. Y entonces aquí nos encontramos con esta disyuntiva. ¿Qué quiero recibir de la palabra? No solamente hoy, sino cada vez que nos encontramos como iglesia. Un barniz que me limpie un poco, un barniz dominical, un barniz de fin de semana que me equipe un poquito, me limpie un poquito para salir el resto de la semana, o quiero verdaderamente que Dios entre profundamente su cuchillo, que es la palabra de Dios, que me mire y que me cambie. Aquel, aquel coro que solíamos cantar, o que solemos cantar, mejor dicho, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Fue un coro muy, muy discutido en su momento, porque se preguntaban, ¿cómo puede ser que alguien necesite que se le cambie todo si ya con Cristo tiene absolutamente todo? Es que no está hablando de la salvación, está hablando de la renovación de cada día. Y esa renovación solamente es por medio de la palabra de Dios y la actividad del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿tan poquito necesita Dios para actuar en nosotros? ¡Ja! El precio para estos dos elementos fue inmenso. Fue la obra de Cristo en la cruz. Y creo que cada vez que nos endurecemos, y lo digo desde la postura de alguien que alguna vez se endureció, ¿sí? Y que se enojó, y que se enojó con Dios, o se enojó con la iglesia, o se enojó con los ancianos. Cuando uno cae en la cuenta de esto, dice, Señor, ¿por qué estuve así? ¿Cuánto tiempo que perdí? ¿Cuánto tiempo que dejé pasar para que me abre? ¿Cuánto tiempo dejé pasar para que me sane? ¿Cuánto tiempo dejé pasar para que mire profundamente mi interior? Entonces, cada vez que me encontraba enojado, peleado o lo que fuere con la iglesia, con los hermanos ancianos, lo único que hacía era nada más que poner una coraza para que el cuchillo no entre. Pero el que se dañaba era yo. Pero cuando entró el cuchillo, ¡ay, qué alivio!
qué alivio. Toda la presión de todo aquello que estaba mal en mi corazón se fue. En el momento en que accedí y entendí que era necesario que Dios utilice su palabra para mostrarme cómo estaba y para seguir a partir de ahí cambiando mi vida. Ni más ni menos que los que estamos presentes en esta noche, cada uno de nosotros en su forma particular y como sabemos que Dios está actuando con nosotros. Yo veo a todas las pantallas y todos los hermanos aquí presentes. Paso de pantalla 1 a pantalla 2 y sigo viendo. Y yo no tengo duda de que el Espíritu Santo hace este trabajo, esa tarea en sus vidas, queridos hermanos. Porque la hace en la mía, y si soy un hijo de Dios, también la va a hacer en otro hijo de Dios. Y yo creo que lo está haciendo. Pero ahora depende de cada uno de nosotros de querer ser abiertos por Dios con su bisturí, para que una vez en condiciones podamos salir, ahora sí con la espada del Espíritu, a decirle al mundo, ustedes tienen que ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque primero lo hizo conmigo. Que el Señor bendiga, queridos hermanos, su palabra. Y nos ayude a crecer en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de tantas cosas maravillosas que podemos seguir creciendo todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo.